Segunda cápsula, elaborar un molde. Una vez retirada la tapa de las costillas y limpiada la superficie de contacto con las costillas, se pega la tapa con unas gotitas de cola sobre los puntos donde están el bloque superior, el bloque inferior y los otros cuatro de las esquinas, más dos gotitas en el trayecto entre las esquinas y bloque inferior, esquinas y bloque superior. Con esto se pega la tapa sobre una tabla que debe tener un buen grosor. Yo siempre utilizo grosor de 1,5 pulgadas. El pegarla con las gotitas de cola es para poder desprenderla con mayor facilidad, porque no la vamos a dejar allí por vida. Pero tiene que ser lo suficiente para que la tapa siempre quede completamente fija. Es allí donde vamos a vaciar el yeso para elaborar el molde. Bien, ¿qué se hace después? Se cubre la tapa con un folio impermeable. El folio autoadherente siempre me ha dado muy buenos resultados y tiene que estar tenso, sin arrugas, pero tampoco tan tenso que no ceda ante el peso del yeso, para que se amolde completamente y dé prácticamente todas las minuciosidades que tiene la tapa. Inclusive a veces se ve en el molde, se nota la fibra de la madera, es decir, la diferencia de años tempranos y tardíos. Bien, una vez cubierta la tapa con el folio, elaboramos unos bloques que tienen que tener un grosor, también lo tomo de 1,5, que son casi 4 centímetros, son 3.8 milímetros, 38 milímetros. Tienen que ser más alto que la parte más alta de la curvatura de la tapa, en este caso de un violín. Cuando es de cello, tiene que ser más grueso. Esto es para que el yeso tenga una contención. Se cortan piezas que llevan la figura de la tapa. Pueden ser dos superiores, dos centrales y dos inferiores. Y estas obtienen dos agujeros, dos tornillos, se ponen a la orilla de la tapa. No tiene que ser muy preciso eso, pero sí, obviamente tiene que estar afuera. Y se atornillan a la madera. 2, 4, 6. Esto nos va a dar la pared para que el yeso no se desparrame y pues se contenga allí. Por otro lado, voy a necesitar una segunda tabla, que también tiene que ser lo suficientemente fuerte. Yo también uso cuando menos de 1 pulgada, si no es que de 1,5, la cual está forrada. Yo la forro con aluminio, una cara, no tiene que estar rectificada, pero sí forrada. Y esta la voy a aplicar sobre el yeso que voy a vertir encima de la tapa, ya contenido con los bloques. Y entonces viene una tabla encima con su folio de pergamino para proteger la tabla misma, o sea, no echarla a perder. Puedo poner así la tabla, si la voy a tirar a la basura después, puedo poner la tabla directamente sobre el yeso, no hay ningún problema. Y con ello ya preparado, preparo el yeso. El yeso debe ser un yeso de dentista. Es un yeso mucho más fino y no contiene grumos
piedras, piedritas chiquitas pero que son nefastas, principalmente cuando uno quiere rectificar después el molde, al llegar con la rasqueta, con una piedra, pues la rasqueta pierde todo el filo y hay que volverla a afilar. Entonces es mejor utilizar el yeso para dentista, porque nos va a dar un molde mucho más fiel por un lado, y por el otro lado lo puedo tallar con gubia, con rasqueta, con lija, con lo que yo quiera, sin tener problemas por las piedritas. Bien, siempre he comprado el yeso para dentista en la droguería Cosmopolita en la Avenida Revolución 1880, aquí en la Ciudad de México. Entonces siempre me han vendido el mismo, pero si hay diferentes marcas de yeso para dentista, es recomendable que se siga principalmente al inicio del uso del yeso las indicaciones para prepararlo por la proporción de yeso con agua. El yeso no debe ser, o sea, la mezcla no debe ser demasiado líquida, no debe ser nada líquida, tiene que tener una cierta viscosidad, pero esta viscosidad no debe ser demasiado dura, porque si no, entonces no llega a marcar todos los detalles. Entonces es una cuestión de experiencia, qué tan fluida, qué tan espesa debe ser la mezcla para que realmente me haga toda la marca, me dé la fidelidad del molde, por un lado, y por el otro lado no que necesite una semana para que se seque por haberla hecho demasiado líquida. Y también, una vez que vierto ya preparada, la vierto sobre el molde, es muy rápido. Si uno hace la mezcla, esta mezcla va a durar un cierto tiempo y no debe uno dejar pasar demasiado, porque entonces pues se pone dura, fragua, y entonces ya no sirve. Entonces uno tiene que vertirlo encima de la tapa y dejar que suba, tiene que ser tanta que suba por encima de los bloques. En ese momento pongo la segunda tabla con el forro de aluminio y presiono para que ayude a bajar el yeso sobre todo el folio, sobre la tapa, y me marque el molde que yo quiero. Esto debe ser tanto yeso encima de los bloques para que yo pueda maniobrar con esta tabla y no choque con los bloques y entonces ya no pueda hacer nada, sino que el yeso tiene que desparramarse tantito entre la tabla y los bloques fuera, para que yo vea hasta allí, ya no puedo presionar más. En ese momento lo dejo y tengo que esperar, no demasiado, son unos minutos, lo dejo unos momentos hasta que se haga duro, y después, cuando ya lo siento duro, con mucho cuidado, no está totalmente fraguado, yo retiro el yeso de encima de las cabezas de los tornillos, desatornillo los bloques que están alrededor, y entonces retiro los bloques con mucho cuidado, porque si lo hago con mucha fuerza, pues puedo arrancar un pedazo del yeso del molde, y eso no lo voy a querer porque ya se echó a perder. En esto, aquí es donde ustedes tienen que ver que los bloques que están en la parte central no sean más grandes que la curva que nos da las esquinas. O sea, al tener las esquinas,
Yo no debo tener un bloque que entre hasta aquí y acá, sino que tiene que quedar un bloque que sea menor a esta distancia para poder extraerlo. De la otra manera, si yo lo pongo completamente exacto, al sacarlo voy a romper las esquinas y entonces deterioro el molde. Retiro pues todos los bloques con cuidado y una vez que tengo esto, volteo completamente con la tabla que puse para presionar el yeso. Esta la volteo hacia abajo y entonces levanto la tabla donde está pegada la tapa con mucho cuidado, muy despacito, para liberar entonces el molde. Si todo me sale bien, no levanto la mitad del molde al levantar la tapa, si hay que hacerlo con mucho cuidado, entonces puedo ver el molde terminado. Recomiendo que se deje secar cuando menos 24 horas, si no es que más. Una semana queda un yeso que hasta suena bonito cuando ya no tiene su tabla puesta. Pero yo mantengo la tabla con el forro pegada al yeso. Esta me va a servir, una para proteger el yeso, para que cualquier golpe no se quiebre, y por el otro lado también para poder presionar con las prensas.